Alberto Alonso y Coria, bienvenido a Expedientes en Red. Muchísimo gusto, qué gusto estar con ustedes. Al contrario, Alberto, oye, pues recientemente se han dado discusiones y planteamientos desde el punto de vista político en torno a la redistritación electoral. Platícanos un poco, ¿qué es la redistritación electoral? Pero quizá debería decir dos puntos sobre cómo es que llegamos a donde llegamos desde el punto de vista legal. Déjame platicarte. En 1917, en la Constitución del 17, ya se establecía cuál era el número de diputados que debería tener nuestra Cámara de Diputados. Pero en esa ocasión, la forma de establecer era que debería ser cada distrito, había que dividir al país en distritos. ¿Y cuántos distritos había? O sea, ¿cuántos diputados tenía que haber? Bueno, no tenían un número fijo, curiosamente podía cambiar el número, sino que lo que dice la Constitución del 17 es que debe haber un diputado por cada 60,000 habitantes, con una fracción de 20,000 que podía tener ahí de variante. Eso lo dice la Constitución del 17. Cada cierto periodo, el 17, luego en 33, perdón, en 42 la cambiaron a 150,000, etc. Hubo varios cambios sobre el número, porque claro, la población iba creciendo y el Congreso iba creciendo enormemente, hasta que alguien dijo, oiga, no puede crecer tanto, vamos a fijar un número máximo de diputados, y el número que escogieron, y eso fue en en la reforma electoral de 1977, en la cual fijaron a 300, pero en la de 72 fueron 250. En la de 77 ya fijaron que el número de distritos tenía que ser 300. Y dijeron, vamos con 300 y se acabó. Son 300 los diputados. Si son ya la fracción de si son 250,000, 250,000, eso es otra historia. Lo que nos fijamos es 300 para que no crezca extraordinariamente el Congreso. Ya se fija que está el Congreso, desde el punto de vista de los diputados uninominales, a 300. Hay que recordar que en el Congreso hay los uninominales y los uninominales. Los uninominales son escogidos por distritos. Esto es, cada estado se divide en pequeñas fracciones territoriales y cada una de esas fracciones territoriales corresponde a un diputado. Cuando uno va a votar, uno tiene que votar por el distrito, por el diputado de su distrito. Esos son los plurinominales. Los plurinominales son los que asignan por cuántos votos obtuvo un partido determinado. Entonces ya se dan los plurinominales. Pero los uninominales uno vota directamente por un fulano o fulana que es el candidato o candidata de nuestro distrito. Entonces, en 77 ya se fijaron los 300 diputados. Y en el mismo 77 se fijó, porque la siguiente pregunta es, ¿cómo vamos a repartir los 300 diputados? Y lo vamos a hacer a través de distritos electorales, que es lo que me refiero, es como uno va a votar. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, obviamente uno podría pensar bueno, no, pero la idea sería estamos hablando de una visión federal. Entonces, lo que la ley decía es de que lo que se hacía era agarrar el censo, y con el censo lo dividimos entre 300 y nos da a cuántos ciudadanos debería de corresponder ahora cada distrito. Esa es fundamentalmente la idea. Y dependiendo de cuántos ciudadanos tiene, perdón, no cuántos ciudadanos, cuánta población, ahorita menciono una diferencia ahí, cuánta población tiene cada estado, se le asigna a ese estado el número de diputados correspondiente. Esa es la fórmula fundamental. Es una regla de tres, bueno, es una regla de tres que está basada, su origen es el censo de población y vivienda. Por cierto, hay una discusión que siempre se da y que digamos, ha estado desde en el aire cada vez que hay una distritación desde reciente, de las últimas que yo conozco, es por qué se usa población y no se usa ciudadanos. Justamente, y si ustedes se fijan, yo estaba ya diciendo ciudadanos y eso es mi corrección.
es población. No se usa, se usa el censo, que es, el censo se supone que debe ser, bueno, es un ejercicio que está desligado completamente de la parte electoral. El censo es un ejercicio totalmente estadístico, no hay ningún contacto con la parte electoral y eso es lo que se da. Y así dice la Constitución, basado en el censo de población. Y debe ser el último censo que se haya realizado. En esta ocasión, el censo que se usó fue el censo que acaba de pasar, que es el del año 2020. Entonces, con la población que arroje o que arrojó el censo de población 2020 es con el cual se procede a hacer la asignación. Hay un punto que fue una gran discusión en la distritación que se dio en el 96, que es una excepción constitucional a este ejercicio de regla de tres. Y la excepción constitucional era por aquellos estados que tuvieran muy poca población. Antes, cuando estábamos hablando de esta de los 150, había esta excepción constitucional, pero, por ejemplo, se mencionaba que debería haber un diputado, cuando menos, en los territorios. Ya no hay territorios, entonces ya tenemos estados. Ahora, ¿qué es lo que dice la excepción? Dicen, hagas lo que hagas, no importa la población que tengas, cuando menos debes de tener 2 diputados por estado. Esa es una excepción, 2 diputados por estado. En la elección, en la distritación del 96, se dio el caso, de hecho 2 casos, Baja Sur y Colima, en el cual no había suficiente población para asignarle 2 diputados, haciendo la regla de 3, no había suficiente población para asignarle 2 diputados. Y la gran discusión era cómo hacer excepción constitucional para asignar la población. De hecho, también eso se dio también en la elección, la discusión también se dio en la distritación del 2006, también se dio, tanto en la del 96 como en el 2006. El punto es, el procedimiento, cómo se asigna, pues podía variar un poquitito por ejemplo, desde el 2006 recuerdo que variaba en un diputado, en un estado, el estado de Guerrero en particular, y la ganaba el Distrito Federal. El punto es que ¿cuál era el procedimiento matemático para controlar la excepción? En esta ocasión, quiero mencionar que eso se dio en aquella época. En esta ocasión, ya estos 2 estados muestran que tienen suficiente población, aun cuando ya no les toca la parte, pero sí con la parte fraccional llegarían, o por el otro procedimiento. De cualquier forma, los 2 procedimientos que estaban en litigio, digamos, que estuvieron en litigio de contraposición en la elección 2006, los 2 dan el mismísimo resultado, y por consiguiente en esta ocasión ni siquiera hay ese debate en la forma de asignar los diputados. El ejercicio es verdaderamente, vuelvo a insistir, una regla de 3. Voy a mencionar cómo se hace. El punto es, ¿cuál es la media nacional que se tiene hoy en día? La población, dado por el censo, son 126.014.024. Esa es la población que arroja el censo realizado por el INEGI. De ahí hay que dividirlo entre 300, y si tenemos nuestra calculadora, eso da 420.046.75. Quiero decir que nuestra meta para cada distrito es que debe tener 420,000 habitantes por distrito. Esa es nuestra meta, pensando que todos los distritos son iguales. Sin embargo, ya empezamos con alguna modificación a que los distritos no tengan exactamente esta cantidad, porque la idea es que los distritos estén todos contenidos, estén contenidos en algún estado. O sea, lo que hacemos es agarrar un estado y dividirlo en distritos para que ese estado tenga X número de distritos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos entonces es ver la población, el censo para cada estado. Por ejemplo, en el censo del 2020, Aguascalientes tiene 1.425.607. Es un ejemplo.
no sé qué puedo decir. Bueno, podemos decir el que seguramente vamos a hablar, la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 9.209.944. Es lo que dice el censo. Es un ejercicio, es por el INEGI. Y pues podemos decir, no sé cuál otro. El Estado de México, por ejemplo, que es el más populoso, que son 16.992.418. Son X número de datos, es una tabla, la tabla que da el INEGI, y lo que se tiene ahí en ello. Entonces lo que se hace es simplemente agarrar una regla de tres. Ahí no voy a usar la más sencilla, que es la de una media, da los mismos resultados, por eso uso la media. De hecho, el INE usó dos medias para dar el mismo resultado, pero es más fácil de explicar una media que dos medias, pero da el mismo resultado. Entonces lo que hace, lo primero que se hace es decir, bueno, pues debido 1,425 entre la población media que habíamos dicho, y veo cuál es la parte entera, a cuántos diputados me toca, y me va a dar una pequeña fracción, que ahorita voy a decir cómo se maneja. Entonces agarro, y la parte entera, por ejemplo, a Aguascalientes le da 3, a Baja California le da 8, ya no veo bien, perdón, a Baja California Sur le da 1, por ejemplo, que es un punto, ahí hay una foco de alerta, porque recuerden que el mínimo debe ser 2, y ahí, por la regla de 3 le da 1, pero por la parte de, ¿cómo se llama esto? La parte de la fracción que se tiene. Entonces, eso lo hace, y lo hacemos en cada uno de los estados. Entonces asigna la parte entera para ello. Entonces se va a asignar. Tengo las dos, tanto la 17 como la 20, para poder comparar. Al final de cuentas, tenemos que comparar, hay una inquietud comparando el número que se tenía en 2017 con 2020. Entonces tengo los dos ejercicios aquí enfrente de mí. Entonces, a la hora de hacer las cosas, lo que se tiene, pues, que ya dije, vamos a le dan 3, y luego tenemos con la parte entera. Y ya, una vez que tenemos la parte entera, ya le asignamos el número de distritos. Y aquí está. Perdón, es que tenía perdido una hoja. El punto es que a la hora de asignarle ya al distrito, perdón, una vez que se asigna la parte entera, nos queda una fracción. Y entonces lo que se hace, en el ejercicio que le llaman una media, lo que se hace es agarrar por resto mayor, esto es, los que tengan mayor fracción, mayor parte fraccional, si digamos 3.99, pues por igual probablemente le va a tocar un distrito más. Si toca 4.1, seguramente nada más le van a tocar 4. Pero ¿cuál es seguramente? Pues simplemente agarramos el que tiene la mayor parte fraccional y vamos de arriba abajo, vamos en orden, hasta llegar a los 300 distritos. Entonces es la parte fraccional que le asignan o no le asignan el número de distritos. Entonces simplemente es una regla de 3 con una regla de cómo manejar las fracciones. Eso es todo. Esa es la forma como se hace. Entonces lo que tenemos, ya a la hora de las cosas, tenemos estados que ganan distritos, como por ejemplo Baja California tiene un distrito más. ¿Qué otro tiene más? Coahuila tiene un distrito más. Nuevo León tiene 2. Puebla tiene 1. Querétaro tiene 1. Y Yucatán tiene 1. Es un ejercicio de regla de 3 en los cuales, debido a la diferente dinámica poblacional, es de que ganan o pierden distritos. En el caso de la Ciudad de México, pierde 2 distritos al hacer este ejercicio. En Guerrero se pierde 1, en el Estado de México se pierde 1, Michoacán se pierde 1, y Tamaulipas 1, y Veracruz pierde 1. Son ejercicios que significa, no significa que esos estados no hayan crecido en población, significa que han crecido en menor proporción a el resto del país. Hay lugares en México, en la
República, que crecen muy rápido por distintos fenómenos. Van por muchas razones, crecen más rápido, y hay otros en los cuales crecen más lento. Por ejemplo, la Ciudad de México, un problema que tiene es que parte de su crecimiento natural realmente se está desbordando hacia el Estado de México, a la zona conurbada, digamos. Es el crecimiento, si bien la mancha urbana, por ejemplo, de la Ciudad de México va creciendo, el crecimiento no se da dentro de la zona del Distrito Federal, bueno, del ex Distrito Federal de la Ciudad de México, sino un poco más afuera. Entonces, eso provoca de que la proporción de la población de la Ciudad de México con respecto al país haya bajado, y por eso pierden 2 distritos. Eso es, en el fondo, lo que ha pasado. Y eso es, ojo, curiosamente, esa es la parte más fácil de la distritación. La distritación tiene tiene una serie de criterios que son complejos de su interpretación, pero que es el primero, el que estamos ahorita debatiendo, es el criterio más sencillito de todos, porque es simplemente una regla de 3. Y no hay más que una regla de 3, se hace la población, se hace el censo, se hace la división, y vemos cuántos distritos le tocan. Y ya, o sea, no hay, y lo único es la parte entera que se maneja con la parte de los que tienen mayor parte fraccional, que es lo lógico, absolutamente lógico, y ya. Y esa es la forma como se ha procedido. Entonces, esa es la forma como se calculan los distritos para cada estado. Así se ha venido trabajando. Vuelvo a decir, de la distritación, desde que yo recuerdo, de las distritaciones, con un punto es que, ojo, el insumo básico es el último censo de población. En el 2006 exploramos la posibilidad de no usar el censo de población, sino en virtud de que lo estábamos haciendo ya en el 2006, que tenía el censo de población 6 años viejo, digámoslo así, lo que se exploró fue usar una proyección hecha por CONAPO, que con ese idea era poder hacer la distribución para los distintos estados. Después de una gran discusión al respecto y con un afán, eso fue muy discutido, y al final de cuentas se determinó de la lectura puntual de la Constitución, que decía el último censo de población, y entonces se usó el último censo de población exactamente como dice la Constitución. Y con eso concluyó esa discusión que se tuvo en el 2006. Y a partir de esa discusión ya no ha habido discusión alguna sobre cuál es la fuente de información. En particular, en esta ocasión, el censo es reciente, entonces realmente no hay mucha discusión al respecto, que es el que se usa como insumo principal para la asignación de los distritos. Eso es como se hace.